agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Continuamos con el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis y hoy día vamos a estudiar el mensaje a Esmirna, pero lo he titulado el mensaje a la iglesia elegida. Debemos entender que Esmirna es una ciudad que se encuentra ubicada en la actual Turquía. Era parte del Imperio Romano y se encontraba ahí una iglesia floreciente. Esta iglesia combatía teológicamente, doctrinalmente, contra otro tipo de iglesias que se decían cristianas, pero la iglesia de Esmirna las desenmascaró. Combatía contra el gnosticismo, el cual decía que ya Cristo había pagado por nuestros pecados y podíamos vivir una vida libertina. Combatía contra el montanismo. El montanismo decía que ya venía el tiempo del fin y vivía de continuos ayunos, retiros y oraciones. Combatía contra el nicolaísmo, iglesias que hacían énfasis en la recolección económica y la prosperidad. Combatía contra el marcionismo, iglesias que a todas luces era una herejía contra el Señor. Decían que Cristo no había muerto en la cruz, sino solo una imagen. Esta ciudad, con esta iglesia fiel a la doctrina, con un énfasis en la doctrina, vivía de la venta de mirra, de la venta de perfumes. Pero la palabra Esmirna, escúcheme bien, significa la elegida. Si usted entiende que el mensaje a las iglesias se refiere al tipo de personas o tipo de creyentes, está dando el mensaje del Señor a la iglesia elegida por Él. Quiere decir que si usted es un cristiano fiel, este mensaje es para usted de manera personal.
Vamos a estudiar este texto versículo por versículo, Apocalipsis 2, y vamos a empezar por el versículo 8. Estamos estudiando Apocalipsis 2, del 8 al 11. El versículo 8 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sabemos por los antecedentes que Jesús le está hablando a Juan, el discípulo amado, y en el mensaje a las 7 iglesias da características personales de Jesús. El texto griego original dice el alfa y el omega, y esto habla de Dios, de la deidad, el primero y el último, el que no tiene origen ni tiene fin, está escribiendo. Y no solo esto, da una identificación única. Continúa diciendo, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Jesucristo murió y resucitó por el pago de nuestros pecados. Entiéndame bien esto, y esta parte es fundamental de nuestra fe. Nadie más paga en la cruz por los pecados sino Cristo. Ningún pastor, ningún papa, ninguna virgen, ningún santo. El que muere en la cruz por el pago de nuestros pecados es Jesús. Entonces, el Eterno, el que murió y resucitó, dice esto. Esta identificación solo puede ser dada a Jesús de Nazaret. Los invito a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, aclara y profundiza el texto de Romanos sobre la muerte y resurrección de Jesús. Jesús muere, resucita y está sentado a la diestra de Dios. ¿Pero está sentado solo para recibir gloria? No, es el que intercede por nosotros. Usted está orando, usted le tiene peticiones a Dios, quizás el desempleo, la enfermedad, la familia. Jesús está intercediendo por su petición ante Dios. Es el que intercede por nosotros. Muere, resucita, está a la diestra de Dios e intercede por los escogidos. Recuerde que le está escribiendo a la iglesia escogida. Teniendo claro quién es el que escribe, vamos a estudiar lo que yo le he titulado ¿cuál es la verdadera iglesia? Y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Les aclaro que estamos estudiando esta carta versículo por versículo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Este versículo, mis queridos hermanos, lo vamos a empezar a estudiar porque da una definición clara de la iglesia. Tus obras, mi querido hermano, a las iglesias no se las conoce por su liturgia, no se la conoce por su doctrina, sino por su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? La iglesia es sal y luz del mundo. Nosotros tenemos que ser la comunidad que Cristo fundó y tener obras acordes a esta comunidad. El Señor Jesús nos dice: id y predicarle el evangelio a todo el mundo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra,
tenía un tesorero. Me va a preguntar usted, ¿para qué un tesorero Jesús? Si él comía y dormía a la casa donde llegaba. Después de salir de la ciudad, el tesorero se encargaba de repartir a los pobres dinero. Cuando Jesús comisiona a los discípulos, siempre se recalcaba: no os olvidéis de los pobres. La misericordia es algo que debe tener todo cristiano. No me refiero a quien me pueda devolver el favor, sino más bien a quien no me lo pueda devolver, a la viuda, al huérfano, al desempleado, al que está pasando momentos difíciles. Entonces, Jesús conoce las obras de esta iglesia, que era una iglesia fiel. Vimos anteriormente que esta iglesia combatió contra falsas doctrinas, pero que realmente su característica era representar a Jesús. Pero esta iglesia, mis queridos hermanos, tan buena iglesia, estaba pasando problemas graves. Y le dice: y tu tribulación y tu pobreza. Esta iglesia, sabemos por la historia, que fue perseguida por Diocleciano, el que aprisiona a Juan en la isla de Patmos. La persiguió muy fuertemente, con torturas, con esclavitud, con muerte. Durante Diocleciano es que Policarpo de Esmirna, el famoso pastor, el famoso obispo, es tomado preso. Y le dijeron al venerable anciano, porque ya tenía más de 100 años, que renuncie a Jesús. Y él dijo sus famosas palabras, que Jesús, mi Señor, jamás me ha pagado mal, como yo el día de hoy podría renunciar a él. Y este anciano fue condenado a morir en hoguera, y en medio del fuego no se quemaba, y no les quedó otra cosa que pasarlo con una lanza para que termine la vida del mártir de Cristo. Esto nos dice la historia con respecto a Policarpo de Esmirna, y este varón supo sembrar la palabra de Dios en el corazón de los hermanos de la iglesia. Muchas veces se dice que la grey se parece a su pastor, y este es el caso de la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel, que no le importaba la escasez económica, que no le importaba los problemas, que seguía adelante en las obras del Señor. Fueron discipulados por Policarpo de Esmirna y tuvieron una abundante cosecha. ¿Y a qué me refiero con abundante cosecha? Cuando dice: y tu pobreza, el texto dice: pero tú eres rico. Y debemos entender que las verdaderas riquezas no son de este mundo. Me hago explicar mejor. ¿Qué es lo más valioso de su vida? ¿La casa? ¿El carro? ¿La finca? Definitivamente no, eso no es lo valioso. Los hijos, la familia, papá, mamá, hermanos, eso es lo que realmente vale. Pero cuando habla de riquezas, el Señor se está hablando de las riquezas espirituales. Podríamos decir que los creyentes tenemos una libreta de ahorros en el cielo cuando somos fieles al Señor. El Señor te va a bendecir en este mundo con las cosas realmente buenas, lo que realmente vale, lo que no puede comprar el dinero. Pero tu cuenta de ahorro está en los cielos, porque cada vez que tú le das al necesitado, estás guardando en tu cuenta de ahorros en los cielos. Cuando tú eres un buen hijo que honra a padre y madre, estás guardando en tu cuenta de ahorros que está en los cielos. Cuando tú cumples tu papel de padre, enseñando la palabra de Dios y siendo proveedor para los tuyos, estás guardando en tu cuenta de ahorros que está en los cielos. Esto es una gran verdad, mis queridos hermanos. Y Jesús le dice: yo conozco, yo estoy atento a lo que está pasando. Pero también da otra característica: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Habíamos dicho
que la iglesia de Esmirna había combatido contra el gnosticismo, contra el montanismo, nicolaísmo y marcionismo, contra las doctrinas de error. Y Jesús aquí también lo dice, y todas estas doctrinas de error les dice sinagoga de Satanás. Y esto es muy grave, mi querido hermano. Muchas veces decimos, no, me voy a una iglesia, a otra iglesia, pero aquí el Señor es muy severo. Él está contra todo liberalismo, contra todo montanismo, nicolaísmo y marcionismo. Él está contra eso y los asocia con Satanás. Veamos qué pasó cuando Jesús estuvo en la tierra contra los predicadores de la época, fariseos, saduceos y escribas. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 42 al 44. Evangelio de Juan, capítulo 8, del 42 al 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús de Nazaret se está dirigiendo a los maestros de la ley, a los que conocían las escrituras. No se está dirigiendo al pueblo normal. Y le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Hermanos, o usted es de Cristo o usted es de Satanás. No existen puntos medios. No existen puntos medios. O usted se ha entregado de corazón a Jesús de Nazaret o no. Me va a decir, yo voy a una iglesia cristiana. Yo no estoy hablando de feligresía, de liturgia, de doctrina. Yo estoy hablando de un corazón entregado a Jesús, que pone a Jesús en primer lugar. Cuando usted pone a Jesús en primer lugar, va a tener hambre de la palabra de Dios. No va a tener hambre de gritos que no se entienden, ni de muletillas que no permiten la explicación. Quien dice amén, quien dice amén, quien dice amén, y no hay un detalle pormenorizado de las escrituras. Debemos tener hambre de la palabra de Dios y ser como la iglesia de Esmirna, que rechazar estas prácticas que ya la tenían en ese tiempo los montanistas, el montanismo. So pretexto que ya venía el fin del mundo, querían vivir encerrados entre ayunos y vigilias con una liturgia que se parece mucho a la actual. Pero la iglesia de Esmirna la rechazó y Jesús les dice sinagoga de Satanás. Usted debe ser alimentado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que va a permitir que sea guiado en los caminos del Señor. La situación se pone grave. Veamos Mateo 7, del 21 al 23. ¿Por qué digo yo que la situación se pone grave? Porque el mismo Cristo de la gloria identifica cuando estaba en vida cuál es la iglesia del Señor. Veamos Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que no se olvide lo que dice el Señor, nunca os conocí. No sé quién eres tú. Aunque estas personas decían que habían profetizado en el nombre del Señor, decían que habían hecho milagros, que habían echado demonios, el Señor dice, no sé quién eres tú. Cristiano no eres. Ándate al infierno, le está diciendo. ¿Por qué?
Porque mis queridos hermanos, nosotros estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Y esto es un test muy fácil y sencillo. ¿Tú compartes alimentos con los pobres? ¿Te has acordado de los necesitados? ¿Te has encargado de predicar el Evangelio o de traer personas a los pies de Cristo? ¿Te has encargado de tener una conducta tal que las personas quieran ser cristianos? Definitivamente es un test fácil de hacer que revela cuál es la verdadera iglesia del Señor. Debemos entender que nuestra prioridad es traer más personas a Cristo. Y nuestra conducta y nuestros cultos deben ser tales que la persona que recién llega pueda entender lo que se explica. Un amado hermano me decía en alguna época, mira, yo a una vecina que trabajaba en un banco constantemente le hablaba del Señor. Y ella no quería saber nada de Cristo. Hasta que un día terminó, dice ella, entrando a una iglesia cristiana, y ni bien ingresó con el uniforme del banco que trabajaba, el pastor grita desde el púlpito, espíritu de Bexabé. Todos se levantaron a rodearla porque había cometido pecado al estar maquillada y estar con su uniforme. Obviamente la señora salió y nunca más regresó a ninguna iglesia. Y esto nos hace tener claro nuestro propósito de hacer la voluntad del Padre. Cuando la credencial de la iglesia es sus prácticas litúrgicas, definitivamente eso no es cristianismo, sino ser fariseo. El fariseo se jactaba de ayunar 2 veces a la semana, de dar diezmos de todo lo que tenía. ¿Y de qué se jactaba de Jesús? De ser un siervo inútil que estaba aquí en este mundo para hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos ayudando al necesitado? ¿Estamos trabajando para que las personas quieran acercarse al Cristo de la gloria? Cuidado, somos fariseos del siglo XXI. Esta iglesia, mis queridos hermanos, tenía duras pruebas que padecer, como así lo dice la historia, y Jesús también se lo dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dice que iban a ser echados en la cárcel, como así sucedió. Vimos anteriormente que tenían pobreza, que tenían tribulación. Aquí el texto nos dice que tenían prisión. Pero también nos dice que deben soportar por 10 días. Y no eran 10 días físicos, sino que el tiempo del dolor tiene límite. Usted, iglesia elegida del Señor, ¿está pasando por tribulación? ¿Tiene problemas en su salud, con los ingresos? Tranquilo, tranquilo. El Señor sabe su dolor. El Señor conoce su trabajo en la grey del Señor. Sea fiel hasta la muerte, porque el Señor le dará la corona de la vida. ¿Y qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Que a pesar de las circunstancias que estemos pasando, al final, cuando nos vayamos de este mundo, Dios nos va a dar la vida eterna. El Señor Jesús muere en la cruz, no para que usted sea rico ni sea el presidente del país. Él muere en la cruz para que nosotros, la iglesia elegida del Señor, las personas que de todas las épocas, de todos los países, de todas las ciudades de este mundo, son fieles a su palabra en la obediencia al Señor, tengamos vida eterna. Y aquí quiero hacer una aclaración. Muchas personas predican su religión. Solo aquí encuentras la palabra de Dios, cuando nosotros debemos predicar es a Jesús.
en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier época, porque el Señor siempre tiene un remanente de su pueblo. Ahora, este remanente, la minoría, va a ser fiel, va a perseverar a pesar de los problemas, y vamos, escúcheme bien, vamos a recibir la corona de la vida eterna, porque el Señor, el momento que cierre los ojos usted de este mundo, lo va a declarar vencedor. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mi querido hermano, cuando usted persevera en la palabra de Dios, Él lo declara vencedor. Y en la segunda muerte, cuando venga Jesús con sus ángeles, usted no va a sufrir daño. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 40 al 43. Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Mis queridos hermanos, ¿usted tiene oídos? Oiga lo que el Señor le dice. El Señor va a separar en el día del juicio a la cizaña del trigo. El trigo representa a la iglesia escogida y la cizaña a los falsos cristianos, a las falsas iglesias. Recuerde usted que la cizaña es más que el trigo, y la cizaña viene para entorpecer el crecimiento del trigo, así como el día de hoy la cizaña entorpece el crecimiento de la iglesia de Cristo. Ya no se quiere predicar de arrepentimiento, de santidad, de darle de comer al pobre. Se predica el día de hoy de prosperidad, de riqueza, de gozo. Cuando el Señor te dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? 7 mensajes a 7 iglesias que definitivamente representan a 7 comunidades. Recuerde que la palabra eclesía significa asamblea. El mensaje a la asamblea de Esmirna, o traducido, el mensaje a la asamblea elegida. ¿Cuál es el mensaje a la asamblea elegida? ¿Quién te escribe? El Eterno, el que resucitó de entre los muertos para darte vida eterna. Yo conozco tu trabajo, tus problemas y tu pobreza, pero te recuerdo que aquí en el reino de los cielos eres rico. Debes diferenciarte, como lo has hecho hasta hoy, de los fariseos y de toda iglesia o comunidad que se diga cristiana y no lo es. Los cristianos somos obedientes al Señor hasta la muerte, y nuestra identificación es la obediencia, no los milagros, como lo dice el Evangelio de Mateo. En nuestro caminar vamos a tener problemas, pero el Señor, el que vive por los siglos, está con nosotros. Y quisiera terminar esta reflexión con una pregunta. ¿Usted tiene oídos, hermano? Amén. ¿Ha oído el mensaje del Espíritu Santo? Amén. Seamos fieles hasta la muerte, porque la corona de la vida es nuestra. Amén, hermanos. Amén. Dios te bendiga, protección te